El nombre de nuestra temática de hoy se llama eh, Aguijón, dice, gracia y poder en la debilidad. Entonces los queremos invitar a abrir su Biblia en segunda de Corintios 12 y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. No sé si Daniel Vidal, tú me podrías ayudar a leer del 1 al 10, pero la versión NTV, que es la que tenemos acá en pantalla, por favor. ¿Hasta el 5? Hasta el 10, después paso a la otra Ya. lámina. Dale. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Dani. ¿No? Claro, en esta versión de la NTV quedaba súper claro que había sido Pablo quien había sido llevado a este tercer cielo o al paraíso, ¿ya? Pero él aquí habla de un aguijón en la carne, ¿cierto? Un pasaje que quizá hemos escuchado por mucho tiempo, ¿cierto? Dentro de la iglesia, ¿cierto? El aguijón en la carne. Entonces queríamos preguntarles, ¿qué es para ustedes o qué entienden ustedes por aguijón? Bueno, en este caso, en esta versión, Pablo habla de una espina, ¿cierto? En su carne, ya que era como un mensajero, dice, de Satanás para atormentarle, pero para ustedes, vamos a responder estas dos preguntas. ¿Qué entiendes por aguijón? ¿A quién le gustaría eh, comentar? ¿Puedo comentar? Sí, por supuesto. Eh, a mí cuando, yo me imagino cuando habla de aguijón, es como si fuera la cola de un escorpión, que puede ser venenosa, algo que te molesta, que puede llegar a afectar tu vida. Eso. Súper. ¿Alguien que esté de acuerdo con la bala o en desacuerdo que quiera complementar quizá? Yo La, estoy... Ah, bueno. la- la Jenny también escribió por el chat dificultad, enfermedad o problema. Claro, algo que no se puede controlar y que es constante. ¿Y el Dani qué iba a comentar el Dani? No, que le pareció lo que decía la Vale, que es como algo eh, que te incomoda, como que te frena para no hacer algo. Súper. Gracias. Yo busqué la definición también en la RAE y claro, es como bueno, lo que ustedes señalan, ¿cierto? Que es como algo puntudo, por ejemplo, a los mismos bueyes cuando uno los quiere guiar, ¿cierto? La persona que los guía es como que tiene un palo largo eh, digamos, con algo que los pincha, ¿cierto? Pero también, como la Vale decía, también algunos arácnidos, ¿cierto? Como los escorpiones o insectos como la avispa también lo tienen y eso señala la RAE. Y también la tercera definición me llamó la atención porque decía que era una cosa que estimula. Me llamaba la atención que la RAE señalara eso. Y también dice que es como una púa, ¿cierto? Que que tienen algunas plantas y también lo llama como algunas espuelas, ¿cierto? También vemos ahí cuando
Los jinetes también tienen sus espuelas y con eso estimula, ¿cierto?, al caballo, ¿cierto? Pero algo que también me llamaba la atención en la RAE, que también tiene como una frase, una definición de una frase que es dar cosas contra el aguijón, y la definición que ellos indicaban era como obstinarse en resistir a una fuerza superior. Y también me acuerdo cuando el Señor Jesús, ¿cierto?, se le presenta a Pablo y le indica esto, ¿ya? Pero súper, súper bien, chiquilla. Y la siguiente pregunta dice, ¿un aguijón es algo bueno en la vida de un hijo de Dios? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Para que argumenten. ¿Un aguijón en la carne es algo bueno? ¿Es de bendición para un hijo de Dios? ¿A quién le gustaría? Pueden escribir en el chat, pero tiene que decir por qué sí o por qué no. Yo creo que algo bueno. ¿Por qué, Juan? Tomando las palabras de Pablo, él dijo que este aguijón le ayudaba a no enorgullecerse, entonces al final a la vez se hace débil y el poder de Dios se perfecciona, y cada vez que uno reconoce que es débil, uno reconoce el control de Dios, que es todopoderoso. A veces uno quiere hacer las cosas y que resulten perfectas y tiene un esquema. Y sucede que siempre pasan algo y te desarma el esquema. Y ahí uno ve el poder de Dios. Es como que constantemente, no sé, a veces es como si Dios te dijera, no es como tú quieres, sino como yo lo voy a hacer. Y entonces siento que eso es positivo porque te ayuda a recordar que Dios es el que hace las cosas, no es uno. Súper, gracias. Gracias, Juan, y gracias, Dani, también, que escribió ahí en el chat, dice que es de bendición, por lo que decía el apóstol Pablo. ¿Y ustedes han podido identificar quizá en su vida cristiana o en su caminar con el Señor alguna espina para que vayan pensando, porque la idea es poder conversar algunas cositas ahora en adelante? Y bueno, y tomando lo que decía Juan, lo que hizo, bueno, Vale Molina, que también comentó ahí en el chat, y Daniel, nosotros teníamos como una frase que dice que cualquier cosa que nos lleve a los pies de Dios o a los pies de Cristo es una bendición. Entonces, si hay alguna espina en nuestra vida, pero que nos lleva a estar en la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, siempre va a ser de bendición, ¿ya? Entonces, recordando también Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, ¿cierto?, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hoy día nosotras queríamos compartir con ustedes algunos principios que el Señor nos habló mientras estábamos estudiando este capítulo. Entonces quiero invitar aquí a Alejandra. Ya. Bueno, Hola, y chiquillos. vamos a ingresar a Patti también, porque vamos a estar comentando las tres. Igual voy a colocar la presentación cuando la leemos. Ya, sí, como bien decía Lidia, el Espíritu Santo nos hacía meditar en este capítulo, y en especial en los versículos del 1 al 10. Así que la idea es que mantengamos la Biblia en 2 Corintios 12, para que nos ayuden con algunos versículos que vamos a ir desmenuzando con respecto a los principios que pudimos sacar. El primero, si la Lidia nos puede proyectar. Bueno, esa es una frase que ya la dijo la Lidia. Bueno, el primer principio es que Dios cuida nuestro corazón del orgullo, y lo podemos ver en el versículo 7. No sé si alguien me ayuda con el versículo 7, para que volvamos a recordar lo que leímos. Dice, Tiene que ser en NTV. Ay, perdón. Dale, dile. No, en la versión que tengan, es libertad. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ya? Entonces ahí habla del orgullo del hombre, ¿no es cierto? Para que Pablo no se enalteciera, porque veníamos hablando de que Pablo había ido al tercer cielo, ¿no es cierto? Y aquí habla de que Dios cuida nuestro corazón, y Dios a través de este aguijón cuidó el corazón de Pablo para que no se volviera orgulloso, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una pregunta que podríamos responder, Libertad que quiera, dice, ¿de qué manera Dios ha cuidado tu corazón? No sé si hay alguna experiencia que quieran compartir, y que el Espíritu Santo le haya mostrado que el Señor cuidó su corazón.
o la Lidia o la Patti. Sí, mientras tanto alguien se anima, yo les puedo contar que cuando llegué yo a Cristo, ¿cierto? Yo me acuerdo que estábamos en Dynamis y bueno, yo del día que yo llegué a Dynamis nunca más me fui, digamos, fui súper fiel en las reuniones, ¿cierto? En estar ahí como bien activa. Pero un día me acuerdo que se acerca la persona que me compartía la Biblia, que es Lore Aguirre, y me desafía a que en una reunión, ¿cierto? Ore, o sea, que haga una oración al principio de la reunión, donde yo debía compartir algún pasaje de la Biblia, ¿cierto? Y orar. Pero o sea, ¿cuál era quizás mi espina? Y que gracias al Señor Él ya la quitó, pero es una espina que siempre está ahí, o sea, el Señor siempre me la recuerda, que es que yo en esa época era muy tartamuda, entonces cuando me desafían a que yo ore en una reunión, que a lo mejor es algo súper, entre comillas, claro, uno tiene que buscar siempre la presencia de Dios para orar, pero quizá es algo muy simple para muchos, pero para mí el hecho de yo leer ya un versículo y el orar frente al resto, yo sabía que iba a estar demasiado tartamuda, entonces eso me significaba a mí estar, no sé, una semana antes orándole al Señor para pedirle primero el pasaje que el Señor quería hablar en ese día, pero también orarle para que no tartamudeara tanto y un montón de cosas, pero yo siento que el tartamudeo, por lo general, fue en mis primeros años de vida cristiana, como una espina que el Señor usaba para que yo lo buscara mucho más profundamente. Eso así como contarles. Sí, no sé si alguien más tiene o de qué manera el Señor ha ido guardando su corazón del orgullo. ¿Alguien que le gustaría Bueno, compartir? Ahí el Juan. pucha, me da como vergüenza hablar tanto, pero mira, antes de decir lo mío, me recuerdo que yo vi ese video de lo íntimo de VIP y habló la María José Escalante y ella dijo que siempre cuando ella tenía que hacer una presentación, siempre andaba a última hora, nunca tenía el PowerPoint listo y todo, y ella le preguntaba, Señor, ¿pero por qué? Entonces como que ahí ella se daba cuenta que Dios es soberano y que nunca iba a tener todo así perfectamente listo para dar, que siempre iba a quedar como la oportunidad para depender de Él y lo encuentro súper bien. Y yo me sirvió mucho escuchar eso porque a veces siento que pasan muchas cosas cuando uno está sirviendo, no sé, por ejemplo, ustedes que en el tema de repente puede pasar que se les vaya la señal, se caiga, no se pueda compartir. Y esas cosas en el momento igual uno es como que uno se pone nervioso porque igual todo tiene que continuar, pero no está funcionando. Entonces siempre a nosotros con Pati nos pasa algo y me acuerdo que una vez para el Día del Padre nos tocó a VIP organizar como la dinámica del Día del Padre. Y ya, pues teníamos todo listo, ¿sabes? Éramos 6 personas las que estábamos trabajando y yo me acuerdo que había una parte muy buena que era que un niño iba a recitar un poema. Y sucede que lo teníamos listo, todo bien, y yo iba feliz ya al distrito y a las 2 de la tarde me llama la mamá, ¿sabes qué? Que no puede participar. Bueno, gracias. Y me quedo callado. ¿Y el río qué te pasa? Nada. No, nada. No, nada. No quiero hablar. No, no. Pero se puede hablar con otro niño. No, es que no, porque ¿cómo voy a hablar con un niño ahora? Como de la noche a la mañana se va a organizar, el niño no conoce el poema, ¿no? Y así, pero muy negativo. Así, pero yo dije, pero señor, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre pasa? Bueno, la cosa es que después me calmé, oré, porque me dieron ganas de bajarme el metro, de volverme a acostarme. Y resulta que llamé a una mamá y la mamá me dijo, oh, ningún problema, o sea, es que justo le había comprado un traje y no, y resultó súper bien. Entonces ahí dije, oh, gracias Señor y todo, pero en el momento como, no, me enojé, no, es como que a mí me cuesta eso de tener un esquema y que me lo desarmen, me cuesta mucho empezar a hacer otro esquema y siempre me pasa. Y ahí recuerdo que el Señor es soberano y que Él hace como quiere y ayuda y nos cuida el corazón. Eso. Súper. Gracias, Juan, por compartir. Bueno, vamos al siguiente principio, ¿les parece? Si la Lía nos proyecta.
Dice que este aguijón, esta espina nos hace humildes ante Dios. ¿Qué me puede ayudar con el versículo? Ah, ya leímos el versículo 7, ¿no es cierto? Porque aquí Pablo evitaba el orgullo, ¿no es cierto? Decía que este aguijón era para que no se enalteciera y por ende él tuviera una vida en humildad, ¿no es cierto? Si alguien me podría ayudar con el Salmo 138:6 para añadir a la idea Yo, dice, de aporte. aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Súper, ya entonces sabemos que el Señor el Señor Jesús fue humilde, ¿no es cierto?, en su actuar aquí en la tierra y también nos llama a tener un corazón así. Entonces aquí hay una pregunta que dice, ¿qué cosas en tu vida te han mostrado tu necesidad de Dios? Vamos a ver la pantalla. ¿Qué cosa en tu vida te ha mostrado la necesidad de Dios? No sé si la Milena nos quiere compartir algo, la Jenny. Voy a empezar a nombrar para que... Yo creo que todo, Ya. todo en mi vida. Así como de lo que habló la Lidia, yo también digo que para mí he visto la gloria de Dios manifestándose en muchas inseguridades. Y, por ejemplo, a mí antes me costaba mucho hablar en público, me daba así como una crisis de pánico. Y eso no fue siempre, porque yo me acuerdo que cuando iba en el colegio no me pasaba eso. Pero llegó un momento en que me provocaba mucho temor hablar en público. Y preguntándole al Señor por qué desencadenó eso, me acuerdo que fue en un momento de la universidad que a mí me pusieron como mal ejemplo, así me ponían siempre como el mal ejemplo para todo. Entonces eso fue como generando una inseguridad que a la larga me llevó que me costara mucho hablar en público. Y esas inseguridades que a la vez traían como mucha dispersión, también provocaban que fuera muy desordenada al momento de manifestar una idea. Eso también provocaba una inseguridad. Entonces yo veo que en todas esas cosas Dios se ha glorificado, porque uno no podría decir que como que ya todo, no sé, bueno, si bien, claro, somos nuevas criaturas y todo hecho nuevo, y uno puede ver que todas estas cosas son para la gloria de Dios, que uno puede, no sé, quizás ahora compartirles algún tema un día miércoles, es realmente para la gloria de Dios, porque yo antes, sin Cristo, no lo podía hacer. Me resultaba muy difícil, porque quizás uno lo puede aparentar, pero en el fondo uno lo está pasando muy mal. Sí, eso. Súper. Gracias, Mile. Gracias. Sí, la verdad es que cada situación es también el Señor las pone para poder buscarlo más, ¿no es cierto? Para tener más necesidad de Él. Vamos a el siguiente principio, ¿ya? Dice que también este hijo nos lleva a buscar a Dios, ¿ya? ¿Qué dice el versículo 8? Si alguien me puede ayudar. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ya, entonces 3 veces Pablo rogó al Señor, o sea, 3 veces, en otra versión dice que 3 veces clamó, ¿no es cierto? Aquí es cuando uno busca mucho al Señor, ¿no es cierto? Habla de la oración íntima, y esto nos lleva a buscarlo. Pablo buscó al Señor, o sea, este aguijón nos lleva a buscar al Señor, ¿no es cierto? Entonces aquí la pregunta dice, ¿qué te ha llevado a buscar a Dios en este tiempo? No sé si a alguien le gustaría compartir. Nosotros nos acordamos con la chiquilla cuando estábamos estudiando el tema, que ahora que tenemos el curso, nos tocó dar el tema de las religiones y doctrinas y sectas. Y ya lo dimos con algunas de las niñas sobre el Islam. Y pasaba que, claro, como era un tema muy denso, tuvimos que orar mucho más de lo normal, o buscar mucho más al Señor, porque también era una presentación de 40 minutos y todo, y el viernes en la noche estudiando, el sábado en la mañana. Y también a mí personalmente me llevó a orar mucho más de lo que oro, porque era un tema muy, muy difícil. Entonces, hay situaciones que nos llevan a orar al Señor, pues ahí, por también lo que habla la chiquilla, es temor de hablar en público. Entonces, ¿qué aguijón pueden ustedes contarnos que lo ha llevado a los pies del Señor? Si a alguien le gustaría compartir. ¿Ale? Lo que Claudia. pasa es que a mí, bueno, yo soy técnico en atención de párvulos y siempre mi gran tema fueron mis manos.
para mí, o sea, yo como técnico de nutrición de párvulo, con lo que más trabajo son con mis manos, porque tengo que hacer muchas manualidades, muchas cosas. Y llegó un momento en que yo ya, mis manos para mí eran como una masa, era solamente algo que me servía para comer, pero no para hacer manualidades. Y era tan arraigado que yo lo tenía que mis manos para mí eran muy torpes. Y en un minuto en un congreso mi líder me toma mis manos y me dice, Claudia, qué lindas tus manos. Y yo digo, pero no, digo yo, mis manos no son lindas. Y ella me dice, no maldigas lo que Dios ha bendecido. Y desde ese minuto que yo empecé a orar por mis manos, pude empezar a trabajar con mis manos, a hacer muchas manualidades. Pero me pasa que todavía tengo que creerle al Señor que yo soy capaz de hacer esas cosas, porque por ejemplo yo las hago, pero las hago sola en mi pieza, que nadie me vea cómo las hago. Entonces todavía me queda parte de entregar ese aguijón, pero solo el Señor sabe cuán difícil fue para mí darme cuenta que mis manos sí eran algo útil y que yo sí podía hacer cosas con mis manos, sobre todo para los niños con los cuales yo trabajo. Para mí eso era algo muy frustrante, pero cuando el Señor empezó a orar, pude empezar a trabajar con mis manos. Qué lindo, Claudia, gracias por compartir. Claro, ahí el Señor nos lleva, ¿no es cierto?, de rodillas a orar para que, bueno, aquí vamos a ver en el siguiente principio lo que le pasó a Pablo, ¿ya? Porque Pablo clamó, ¿no es cierto?, clamó 3 veces, pero 3 veces como una forma de decir que él clamaba por esta enfermedad, por este dolor, porque fue una abofetada, dice la palabra, ¿no es cierto?, era algo que le dolía a Pablo. Y el cuarto principio dice que Dios responde a nuestro clamor, o sea, de tanta oración de Pablo, Dios contesta nuestras oraciones. Pero en este caso no fue la respuesta que quería Pablo. Vamos a verlo en el versículo 9. No sé si alguien me puede ayudar con el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, vale. Entonces aquí el Señor respondió, ya el Señor siempre responde a nuestras oraciones, chiquillos, pero no fue la respuesta que quería Pablo. Pablo quería que, bueno, no sabemos cuál fue el aguijón de Pablo, ya podría haber sido una enfermedad, no sabemos, pero el Señor le respondió, bástate mi gracia, que dice que no siempre es la respuesta que esperamos, pero siempre es la mejor. ¿Qué me puede ayudar con Efesios 3:20? Yo lo tengo, lo leo. Ay, perdón, se corrió aquí. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ya? O sea, el Señor siempre responde, pero muchas veces no es lo que nosotros queremos que responda, pero a veces va a ser la respuesta mucho mejor, ¿no es cierto? Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Como decía aquí en Efesios 3:20. Entonces la pregunta es, ¿en qué situación la respuesta de Dios superó tu petición, aun cuando en el momento no lo podías comprender? A ver si recuerdan alguna respuesta a oración, que quizás no fue lo que le pidieron al Señor, pero fue distinta, pero sus expectativas. Yo les quiero compartir una situación en mi vida, hace hartos años. Había terminado la carrera de ingeniería, estaba preparando el examen de grado. Yo le había orado al Señor porque obviamente hubo una instancia de término que requiere un motor de trabajo y de presentación y todo, y prepararse para el proyecto que había que presentar a la comisión. Entonces, yo la verdad que yo sentía en mí que lo había hecho súper bien, que habíamos preparado una buena defensa y todo, pero cuando hice la nota me dice Patricia Jefful reprobada. Y yo quedo así, flop. Yo dije, es un sueño, esto es una cuestión que no me está pasando a mí, lo encontraba demasiado injusto. Y yo no podía, es como una voz en off que me decía, reprobada, reprobada, y una cosa terrible. Entonces, y yo me acuerdo, decía, pero Señor, si yo te oré tanto, no sé qué. Bueno, y todos mis compañeros, en ese tiempo yo trabajaba durante el día y en la noche yo estudiaba, yo saqué la carrera en la noche, entonces, y tenía un grupo de compañeros que estaban súper pendientes de los avances del examen y me preguntaban cómo te fue, porque todos sabían que yo estaba armando el examen, que sé yo, mi familia esperándome con un almuerzo y todo. Ellos, pero así, firmaban de que yo lo aprobaba, yo también. Pero no, pues no aprobé. Entonces, qué lata era enfrentar, no, reprobada, sí, mal. Bueno,
Y yo recuerdo que esa noche yo le oraba al Señor y no entendía por qué, po, porque lo encontraba demasiado injusto, pero ¿saben qué? El Señor me habló. Y fue una enseñanza para mi vida en ese momento, porque me daba en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¡Fa! Bofetada total, porque yo en realidad todo lo había preparado para impresionar a los profesores. Como que yo ahí me había concentrado. Entonces cuando tuve que preparar, me dieron un mes más para preparar la defensa y todo, y para sorpresa yo ese mes, mira, estudié como nunca, hubo mucha gente que me colaboró, compañeros que empatizaron conmigo, y gente que el Señor puso en mi camino, y yo preparé una súper buena defensa, pero ¿saben qué? Siempre decía, no, esto yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo entendí esta noche de que yo en mi vida tenía que aplicar esto, no solamente en esa situación puntual que Dios permitió que yo viviera, sino que lo tenía que llevar, extrapolar para toda mi vida. Entonces, algo que yo siempre estoy, como que el Señor me lleva a esa situación, bueno, contarle que en esa oportunidad cuando doy el examen y todo me fue súper bien, y cuando me dijeron aprobó, y con una buena nota y todo, y yo dije, bueno, onda nomás, po. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya había entendido. O sea, para mí haber aprobado era como un checklist nomás. Para mí fue lo más importante haber comprendido la enseñanza del Señor. Entonces, para mí es una constante siempre hacer todas las cosas para el Señor y no para los hombres. Entonces, cada vez que, no sé, pues en mi trabajo me toca de repente exponer y todo, o hablar con clientes importantes, qué sé yo la verdad que como que le quito la, ¿cómo se llama? Puede ser el gerente de operaciones, el gerente general, puede ser el director de registro civil, y yo la verdad que como que no es que no lo mantenga en una posición, sino que digo, yo estoy haciéndolo esto para el Señor, entonces como que le quito la carátula del cargo, y eso me permite poder desarrollarme y tal vez tener un mejor desempeño. Entonces, pero es algo que el Señor siempre está tratando en mí y tengo que ponerlo en contexto siempre y poniendo el equilibrio, pero que todo lo que uno tiene que hacer lo tiene que hacer para el Señor. Así que eso. Qué lindo, Yo Pati. igual quería compartir algo de Efesios 3:20, que a mí un pasaje que marcó igual una parte de mi vida, porque cuando mi mamá se enfermó, yo le clamaba al Señor con este versículo, o sea, si me regaló este versículo, yo decía, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces yo cuando le clamaba al Señor, y decía, Señor, tú eres poderoso para darle unos pulmones nuevos a mi mamá. Entonces yo siempre le clamaba, Señor, tú eres poderoso hasta el último día. Tú eres poderoso, ¿cierto? Para hacer todas las cosas. O sea, es como que el Señor, ¿cierto? Cuando creó todas las cosas, Él dice que Él dijo y las cosas fueron. Entonces yo le clamaba por esto. Pero claro, yo le clamaba por una sanidad, ¿cierto? Pero en la parte restante del versículo dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas, pero dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, si bien es cierto, Dios no respondió como yo quería, entre comillas, ¿cierto? Yo quería una sanidad física, ¿cierto? Para que además tuviera mucho más tiempo con nosotros, pero Él me dio mucho más. Y eso me lo fue mostrando en el mismo camino. O sea, no tuvo que pasar mucho más tiempo para llevarme cuenta, sino que el hecho de haber vivido con mi mamá todo ese periodo, o sea, lo que el Señor hizo en el corazón de ella, en el corazón también nuestro, como familia, fue algo muy hermoso. Y Él me dio mucho más porque le dio salvación. Y eso para mí superaba todo lo que yo le hubiese podido pedir. Entonces, me gusta mucho ese pasaje, Efesios 3:20, y también cuando el Señor dice, bástate mi gracia. O sea, la gracia del Señor supera cualquier obstáculo, ¿cierto? Y también con la gracia del Señor nos puede también ir mostrando el porqué de las decisiones que Él toma en nuestra vida. Pero siempre van a ser para nuestro bien. Eso. Súper. Gracias, Lidia. Gracias, Pati. Bueno, vamos con los últimos principios, ¿ya? Dice el 5. En nuestra debilidad actúa el poder de Dios, ¿ya? Como lo decía la Lidia, o sea, el Señor le decía, bástate mi gracia, le decía a Pablo, ¿ya? Y que él, vamos a leer el versículo 9, disculpen. ¿Qué me puede ayudar con el versículo 9? Ese ya se leyó el mismo. Ay, disculpen, el último entonces, el 6. El mismo que ya lo leímos, me perdí un poquito. Entonces, dice la pregunta, ¿de qué forma Dios ha mostrado su amor en alguna de tus debilidades?
que el Señor se perfecciona, o sea, el poder del Señor actúa en nuestra debilidad, ¿no es cierto? Eso le decía Pablo, que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué forma Dios ha mostrado su poder en alguna de nuestras debilidades, chiquillos? Si alguien quiere compartir, no compartir. Yo, Yaneli, fíjate que, bueno, compartirle un testimonio lindo porque cuando murió mi mamá, bueno, siempre ha sido una cosa difícil, pero estamos viviendo ese proceso entre el duelo, entre la sanidad de mi papá. Y recuerdo que una discípula me llama y me cuenta que está súper mal, que necesita ir al psiquiatra. Y yo con esa debilidad que no tenía, iba al departamento muy cansada física, pero también emocionalmente. Y recuerdo que esa noche le dije, Señor, por favor, ella necesita que tú, o sea, que ella necesita que alguien ore por ella y de verdad que yo no tengo la capacidad en este minuto, pero necesito, Espíritu Santo, que usted me ayude porque ella está mal. Entonces, me acuerdo que le pedí a la Deborita que me ayudara y el Espíritu Santo tan maravilloso nos mostró la raíz del problema y hoy fue tan sobrenatural que esa noche el Señor la liberó a esta niña. Esta mujer la liberó el Señor completamente, completamente. Era una mujer que no podía dormir en las noches porque se sentía mal, o sea, había una opresión espiritual súper fuerte sobre ella, que era tanto así que ella pensaba que necesitaba un psiquiatra para ver si le daban pastillas para poder dormir, y no, el Espíritu Santo la sanó, y cuando ya, bueno, logramos descansar, oramos y todo, yo esa noche le dije, Señor, gracias, porque de verdad que en toda mi debilidad tú te glorificaste. Entonces, cuando uno es más débil, Dios se hace mucho más fuerte en nosotros, así que eso. Lindo, gracias Nelly. Sí, vemos que Pablo también en su debilidad, Pablo fue perseguido, ¿no es cierto?, encarcelado, y cuánto fue lo que él habló de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, a cuántos países llegó, regiones. Y vamos a ir entonces con el último principio, para ir terminando. El 6 dice que este aguijón incrementa nuestro amor por Cristo y nos lleva a decidir vivir en gozo. Vamos a leer el versículo 10, si alguien me puede ayudar. ¿Yo? Dice, por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Súper, gracias Jen. Entonces aquí en otra versión sale que por amor a Cristo, ¿ya? Me complazo, me gozo, ¿ya? Y lo que hablaban también un poco la Patti con el testimonio de la oficina, que ella lo hace todo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Por amor a Cristo entendió Pablo que debía vivir este aguijón, y porque también el Señor le dijo que la gracia, en el poder de Dios lo iba a vivir. Y también tenemos el versículo Juan 15:5, sé que dice, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no es cierto? O sea, este aguijón que todos tenemos, o nuestras debilidades también, se pueden vivir en gozo, pero sujeto al Señor, ¿ya? Y Filipenses 4, del 11 al 13, si alguien puede ayudar con este último versículo. Yo lo puedo leer. No, la Claudia. Ya, Claudia. Okay. Ya. 4 del 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ya, entonces aquí refuerza
Lo que vivía Pablo, vivía en el gozo del Señor aún en medio de sus dificultades, de sus debilidades, ¿ya? Entonces uno se puede reflejar con la vida de Pablo, ¿no es cierto? Porque todos vivimos en un mundo con aflicciones, ¿no es cierto? O sea, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y vamos a tener aflicción, ¿no es cierto? También lo dice la palabra. Pero Pablo lo llevaba con gozo. Entonces aquí hay una pregunta que dice, ¿hay algún aguijón en tu vida que te ha llevado a vivir en gozo por amor a Cristo? ¿Hay alguna aflicción en tu vida que te haya llevado a vivir en gozo, en el amor de Cristo? Si a alguien le gustaría compartir este último principio. No ha compartido, a ver. La Tere, la Vale. Bueno, esta es la Tere. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta te la digo al tiro. Es que hay alguna, dice, ¿hay algún aguijón en tu vida que te ha llevado a vivir en gozo por amor a Cristo? Ay, ¿saben que desde que partieron la temática le estoy preguntando al Señor? No es que yo sea fuerte, ¿ah? Ah, ya sé, cuando yo presento, a mí me da nervio. Y de hecho me cuesta mucho estar en el mic. Ustedes dirán, ah, no, no se nota, pero sí. Es como una debilidad estar al frente de los niños. De hecho, el sábado me toca presentar, po, y yo dije, que no me digan, la Tere tiene que presentar. Y yo, no, así como que no quería, pues, porque me pongo nerviosa, pero ahí confiando en que el Señor lo hará y eso, y Dios es bueno. Bueno, no se nota mucho que te da pánico El escénico. Señor. De hecho, en las células cuando me toca dar tema, me pongo muy nerviosa. Como que en la tarde es como que no, se me va a olvidar todo, pero el Señor es el que lo hace. Así es. Qué bueno, Tere, gracias por compartir. Bueno, yo también compartirle este último, me acuerdo yo de cuando me diagnosticaron mi enfermedad de endometriosis, también yo me afligí mucho porque estar yendo constantemente al médico es como bien complicado hacerse exámenes, no me gustaba, pero el Señor me ha llevado ya después de 3 o 4 años de tratamiento y todo a contentarme, a vivir con esta enfermedad, que tampoco es una enfermedad terrible, y a gozarme en el Señor aún, porque sé que con esto el Señor tiene propósito. El Señor con todo tiene propósito para los que amamos a Dios, ¿no es cierto? Para los que somos sus hijos. Así que este es el tema, y bueno, reforzar una frase que nos gustó mucho con el grupo, que la Lidia lo está proyectando, dice, cualquier cosa que nos lleve a los pies de Dios es una bendición, chiquillos. O sea, la situación que estemos viviendo, sea aflicciones, sea ese aguijón, que nos lleve a la presencia del Señor, a los pies de Dios, es una bendición. Así debemos verlo. Así que eso, no sé si hay alguna pregunta antes de que oremos. ¿Algún comentario? ¿No? Mira, Dani, perdón, si no- solamente como para lo que yo, una vez que estábamos estudiando con las chiquillas, yo me quedaba mucho con el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice que tiene que haber una actitud en nosotros de gozarse, pero es una decisión. Lo conversábamos nosotros, o nos frustramos, o nos alegramos, ¿ya? O en la debilidad, en la angustia. Cuando nosotros pasábamos este proceso familiar, yo nunca había experimentado tanta angustia en mi vida, nunca. Pero tremendo, y ayer yo me quebrantaba con las chiquillas porque en el fondo abría mi corazón con ella, pero también era de sanidad para mí. Pero yo decía, este versículo tiene tanto sentido, pero tiene que ver con una decisión. Y creo que eso es lo que estamos llamados todos siempre, a estar confrontados, a decidir frente a una situación difícil, a una necesidad, a una persecución, que dice acá también, en las angustias. Dice, por cuanto soy débil, claro, porque uno reconoce su debilidad en todo aspecto. Entonces soy fuerte. Es bueno ser sincero también, siempre con el Señor, que estoy angustiado, que estoy, no sé, abatido, pero gozarme y una decisión. O
o nos caemos o nos levantamos. Y ese muchas veces tiene que ser, obviamente, primero una decisión personal, la gente que nos rodea, siempre, y el amor que pone el Señor en muchas personas, nos levantan, pero la decisión es de nosotros. Y creo que eso es algo súper importante, como para complementar. Sí, gracias, Pati. Que el Señor les bendiga, chiquillos. Nos vemos el domingo. Si Dios quiere, nos Si vemos Dios el domingo. Dios quiere. Y nos damos un Por aquí abrazo. sí, Nos damos un abrazo con mascarilla y Inscríbanse. distanciamiento social.